Hola, soy el doctor Daniel Borges de la Universidad Diego Portales y en esta clase continuaremos revisando los receptores asociados a la comunicación celular, centrándonos en los del tipo tirosina quinasa, cuyos ligandos más característicos son los llamados factores de crecimiento. Los factores de crecimiento regulan algunos de los aspectos más centrales de la vida de las células. Son necesarios para que ellas sobrevivan, para que puedan crecer y dividirse o diferenciarse a células más especializadas. De hecho, las células que no reciben factores de crecimiento sencillamente se suicidan por apoptosis. En general, las células se encuentran recibiendo múltiples factores de crecimiento simultáneamente, y es la combinación de estos lo que determina, por ejemplo, que una célula se mantenga en proliferación o decida especializarse. Por lo tanto, las células son especialistas en un proceso llamado integración. Esto es necesario ya que muchas veces ellas reciben señales que ejercen efectos antagónicos en el interior de la célula. Por ejemplo, uno incrementando y otro disminuyendo la concentración de una molécula X, que podría ser un segundo mensajero. También, las moléculas de señal podrían tener efectos antagónicos en el potencial de membrana, como por ejemplo si una neurona recibe un neurotransmisor excitatorio que tiende a disminuir la diferencia de potencial y un neurotransmisor inhibitorio que la incrementa. ¿Cómo la célula decide entre dos señales antagónicas? Sencillamente sumando y restando los efectos que poseen ambas señales. En caso de que se alcance cierto umbral de concentración o de potencial de membrana, se gatillará o no una determinada respuesta. En esta diapositiva se resumen las características principales de los factores de crecimiento y sus receptores tipo tirosina quinasa. Para entender el funcionamiento de los receptores tirosina quinasa, debemos recordar cómo funciona la fosforilación de proteínas. Podemos entenderla como un tipo de interruptor molecular, pero con un mecanismo diferente a la de las proteínas que unen GTP. La fosforilación implica la adición de un grupo fosfato proveniente del ATP a una proteína, más específicamente a las cadenas laterales de serinas, treoninas o tirosinas. La fosforilación implica un cambio en el estado de la proteína. Como se muestra aquí, podría encenderse con la fosforilación, pero no siempre es así. La fosforilación muchas veces implica que la proteína se desactive. Por otra parte, la fosforilación es reversible. A las enzimas encargadas de fosforilar las proteínas, llamadas quinasas, se contraponen las fosfatasas, que hidrolizan los grupos fosfato. Los ligandos de los receptores tirosina quinasa son los factores de crecimiento, que son proteínas pequeñas que actúan como dímeros. Aquí se muestra la estructura primaria del factor de crecimiento epidermal o EGF por sus siglas en inglés. ¿Cómo ocurre la activación de los receptores tirosina quinasa por parte de los factores de crecimiento? Los receptores tirosina quinasa son proteínas transmembrana que se encuentran en su forma inactiva como monómeros. Poseen un sitio de unión para el factor de crecimiento en el extracelular y en su parte intracelular un segmento que cataliza la fosforilación de las tirosinas, así como varios residuos de tirosina que no se encuentran fosforilados en su estado inactivo. Cuando llega el factor de crecimiento, los receptores dimerizan, acercando entre sí
a las tirosinas y a los segmentos catalíticos. Esto permite que los receptores se fosforilen sus tirosinas entre sí en una reacción llamada autofosforilación, aunque en realidad es una transfosforilación, ya que cada receptor fosforila al vecino. La fosforilación es un evento muy importante en la vida de una proteína. No solo puede regular su actividad, sino que también permite que proteínas que se encontraban separadas ahora se junten formando complejos, que son esenciales para el proceso de respuesta a la molécula de señal. Las proteínas actúan como bloques de Lego intercambiables, adheridos a través de las interacciones con los grupos fosfato, por lo que una proteína puede formar varios complejos distintos. Esta propiedad se conoce como modularidad. Entre las proteínas que se asociarán a los grupos fosfato en el receptor activo se encuentra SOS, que es una JEF para un interruptor molecular llamado RAS. Recuerden que las JEF son proteínas que permiten encender al interruptor, ya que promueven el intercambio de GDP por GTP. SOS se adhiere al receptor fosforilado a través de una proteína llamada GRB2 y activa a RAS. Otras proteínas, como la fosfolipasa C, también se adhieren al receptor y pueden generar la producción de segundos mensajeros como el IP3. RAS es un interruptor que controla la división celular o mitosis y lo hace a través de la activación de una vía de transducción de señales llamada de las quinasas activadas por mitógenos o MAPK. Mitógenos fue el primer nombre que recibieron los factores de crecimiento, debido a su capacidad de estimular la mitosis en distintos tipos celulares. Las MAP-quinasas activan factores de transcripción que le permitirán a las células transitar a lo largo de las etapas del ciclo celular. Son siempre módulos de 3 quinasas que se activan de manera secuencial. La primera se denomina RAF y es activada por el interruptor molecular RAS. RAF fosforila y activa a MEC y esta finalmente fosforila y activa a ERK. Esta fue originalmente la primera descrita y fue por ende llamada MAP quinasa. La MEP, entonces, fue llamada la quinasa de la MAP quinasa o la MAP quinasa quinasa. Y RAF fue denominada la quinasa de la MAP quinasa quinasa o MAP quinasa quinasa quinasa. La actividad de las MAP quinasas acaba cuando el interruptor RAS se apaga gracias a la acción de una proteína GAP, que como recordarán promueve la hidrólisis del GTP en el interruptor. En esta diapositiva se describe el funcionamiento de las MAP quinasas. Mientras que aquí se profundiza acerca de su funcionamiento. Todas las vías de transducción de señales poseen mecanismos de desensibilización que impiden que la respuesta a la señal recibida se sostenga por mucho tiempo. Uno de los mecanismos más comunes de desensibilización ocurre a nivel del propio receptor, que cuando recibe una señal inicia un proceso que termina en su propia inhibición, ya sea induciendo su degradación o su endocitosis. Sin el receptor en la superficie celular,
la célula no puede sentir el mensaje aunque éste esté presente en el medio extracelular. Los mecanismos de desensibilización no se limitan al receptor, sino que pueden ocurrir en cualquier etapa del proceso. Por ejemplo, las MAP-quinasas funcionan en secuencia gracias a que se asocian a una proteína llamada KSR. Esta permite que una vez que RAF se active, encuentre rápidamente a MEC y la fosforile y esta a su vez fosforile a ERK. KSR se denomina proteína andamio, ya que permite a las tres quinasas trabajar juntas. Sin embargo, ERK puede fosforilar a KSR en el lugar en que se une RAF, botándolo del andamio, lo que impide que siga activando a MEC y en consecuencia a ERK. La respuesta, por lo tanto, sigue una cinética como la que se muestra en la curva negra del gráfico. Si uno muta los aminoácidos de KSR fosforilados por ERK, la respuesta se mantiene por más tiempo, como muestra la curva roja, derivando en una estimulación excesiva de la mitosis, lo que podría derivar en un cáncer. Los factores de crecimiento no solo estimulan que las células se dividan, también evitan que ellas se suiciden por apoptosis. Una célula que no recibe factores de crecimiento, como la de la izquierda, transporta al núcleo un factor de transcripción llamado FOXO. Este transcribirá genes que inducirán la apoptosis. En una célula que recibe factores de crecimiento, esto no ocurre, ya que se activa una proteína quinasa llamada AKT, que fosforila a FOXO. Los sitios de fosforilación de FOXO atraen a una proteína llamada 1433, que la secuestra en el citoplasma e impiden que ingrese al núcleo. En esta diapositiva se resume el funcionamiento de FOXO. La última función de los factores de crecimiento es incrementar la traducción de proteínas para que las células puedan aumentar de tamaño. Esto se logra a través de la activación de una quinasa llamada mTOR, cuyo descubrimiento se asocia a nuestro país. Una expedición científica en los años 70 descubrió en Rapa Nui un producto natural al que llamaron rapamicina y que poseía actividad antifúngica. Sin embargo, estudios en células animales mostraron que poseía un efecto antitumoral y era capaz de inhibir el crecimiento celular, por lo que se comenzó a buscar la proteína que era afectada por la rapamicina, descubriéndose la quinasa mTOR, llamada así por las siglas de Mammalian Target of Rapamycin, el blanco en mamíferos de la rapamicina. Es importante destacar que la rapamicina actúa como un inhibidor de mTOR. mTOR posee otra función muy relevante en el contexto celular. Es capaz de inhibir el proceso de autofagia y por lo tanto evita la degradación de organelos dañados como las mitocondrias o de agregados proteicos. Esto está relacionado con el proceso de envejecimiento, ya que la acumulación de agregados proteicos y de organelos dañados es un aspecto central de las células de organismos envejecidos. ¿Podría la inhibición de mTOR por la rapamicina alargar la vida y retardar la aparición de las enfermedades asociadas a este? La evidencia muestra que la rapamicina en modelos animales puede extender la expectativa de vida máxima hasta 3 veces,
constituyendo un prometedor fármaco anti-envejecimiento. En esta diapositiva final se resume la función de la proteína mTOR.